Así es, amigos, parte del contenido que todos vamos a compartir en esta hora completa que les ofrece su revista social Encuentros VIP. Y como hemos anunciado, tenemos el privilegio de compartir con todos ustedes un interesante diálogo que sostuvimos con el magistrado José Manuel Hernández Peguero. Pero antes de darle paso a esta interesante conversación, vamos a conocer un breve perfil humano de este caballero y ciudadano de la República Dominicana, José Manuel Hernández Peguero. El magistrado José Manuel Hernández Peguero nace el 10 de marzo de 1960 en Constanza, La Vega, siendo el quinto de 8 hijos del matrimonio que durante 60 años vivieron sus padres, el abogado Óscar Hernández Rosario y la señora Tatica Peguero Durán. Este caballero está casado desde hace 28 años con la señora Yanira Fonder Gómez, una dama exquisita y destacada con quien ha procreado a sus hijos Laura Patricia, Pamela Yanira y Enrique José Hernández Fonder, quienes son el centro de vida y unen aún más de amor y comunicación a esta hermosa familia. Por sus múltiples cualidades que adornan su persona, seriedad, disposición, entrega y desempeño en sus funciones, y como padre y esposo abnegado, hemos considerado al magistrado José Manuel Hernández Peguero nuestro invitado VIP. Qué gran distinción es para mí encontrarme ante la presencia del magistrado José Manuel Hernández Peguero. Gracias por ceder a esta invitación. Bienvenido sea usted a Encuentros VIP. Muchas gracias y espero que esta conversación pueda servir de mucho para todos. Así será. Nueva vez el agradecimiento a usted de que nos haya permitido entrar a su hogar y conversar algunos temas de interés que la gente quiere conocer más de cerca de la vida profesional de José Manuel Hernández Peguero. Entre ellas, su carrera de Derecho. Sí. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablemos de esta elección hacia la carrera. Bueno, pues cuando culminé mis estudios secundarios en el año 1978, ocurrió políticamente un cambio de gobierno y nosotros residíamos en la ciudad de La Vega. Y la situación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo era bastante siempre caldeada, en donde se perdía mucho el tiempo y nuestro padre siempre tenía el rechazo a que viniésemos a la capital. Y mi tendencia, mi vocación era el estudio del derecho. Pero cuando fui a la Ucamaima de Santiago, le dije a mi papá, bueno, pues yo voy a estudiar arquitectura aquí. Cuando él oyó eso, dijo, ¿que tú vas a estudiar arquitectura? Sí, papi, yo voy a estudiar arquitectura porque yo me sentiría plenamente identificado con la carrera de Derecho si es en la UAS, donde tendré la libertad de poder desarrollarme en diferentes aspectos que, estando viviendo en mi casa, no lo haré, no lo conseguiré. Y bueno, ahí entonces se dio. Y nos permitió al hermano que me seguía, Franklin, y a mí, venir a la capital a una pensión. Y bueno, eso fue un cambio en la familia. Lo cierto es que decidí e ingresé en la UAS. Fueron 5 años bastante, yo diría, ininterrumpidos. Es decir, no hubo ningún tipo de dificultad política en aquel entonces que imposibilitara mi estudio, que fuese concluido antes del tiempo previsto, porque en todos los veranos lo tomaba y adelantaba 2 asignaturas. Y eso hizo posible, entonces me graduase un año antes. Sí. De igual manera, posee usted hermanos que también escogieron la carrera del Derecho. Así mismo, mi hermano inmediatamente inferior, Lincoln, cariñosamente Tony, también estudió Derecho en la UAS y vino a vivir con nosotros, pero ya teníamos una hermana que había estudiado en Ucamaima Derecho.
Y después, más tarde, el penúltimo de ellos, Rafael, también se decidió por el estudiar Derecho. Es decir, somos una familia de 4 hermanos, abogados, y nuestro padre también lo fue. Qué bien. Sí. Posteriormente se unen ustedes Sí, y más adelante forman lo que es un bufete de abogados, sí. el cual todavía permanece. Hablemos de aquel entonces. Bueno, mi padre decide, ante venir a estar todos nosotros aquí viviendo en la capital, ya venir a vivir a la capital. Era el año 1987, fecha en la cual yo me había casado, y entonces mi padre y mi madre decidieron venir a vivir a Santo Domingo. Esos 3 primeros años, del 87 al 90, estuvimos ejerciendo en una muy pequeña oficina, pero muy acogedora, con un casi hermano de mi padre, el doctor Rafael Acosta, quien nos albergó allí. Y bueno, en el 90 ya pudimos adquirir un local y la familia mudarse. Y bueno, a partir de ahí, entonces, la familia fue desarrollando también otras actividades comerciales, como son los negocios inmobiliarios. Y lo cierto es que pudimos compenetrarnos en las actividades afines que teníamos y desarrollarnos profesionalmente aquí en la ciudad capital. Qué bien. Evidentemente el magistrado Hernández Peguero es un hombre que se ha desempeñado en diversas funciones, que la vida obviamente le ha puesto a vivir en esta carrera que ha elegido usted como el derecho. ¿Pensó en algún momento que su vida iba a girar en tantas funciones, en el desempeño de las mismas? La verdad es que ni sabía cuando me escogieron para ser fiscal del distrito que estaban pensando en mí. Pertenecía en ese entonces a un partido político, lo hacía por una identificación ante todo con su líder, que era el profesor Juan Bosch, y llegó entonces lo inesperado: usted va a ser fiscal del distrito. Y bueno, yo ni había ejercido casi esa materia, la penal, pero tuve la suerte que todos comenzamos casi de cero en ese entonces, porque un mes después de yo llegar se inició la implementación, la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y todos comenzamos a estudiar el procedimiento penal nuevo. Y bueno, entonces eso hizo posible que me enamorase de la carrera, de esa función, y muchas cosas pasaron entonces. Entre ellas fue candidato a diputado por el Distrito Nacional con el eslogan legislar para la familia. Sí, antes de ser fiscal, eso sucedió. Tuve la oportunidad de participar primero en unas elecciones internas dentro del partido al cual pertenecía, ser electo por mis compañeros para ser candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y me identifiqué mi eslogan con algo que yo consideraba que se hacía mucha falta, y era lograr la aprobación de leyes en procura de garantizar los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia y más que todo de la institución familiar. Sí. Y por eso el eslogan era legislar para la familia. ¿Cómo evalúa usted esta experiencia en la política? Yo creo que desde mi punto de vista fue satisfactoria. Conocí mucho la realidad, ante todo en mis visitas a los barrios, en mis intercambios con la militancia del partido, con la gente del pueblo que quería oír qué íbamos a hacer, y me tocó en aquel entonces inaugurar las elecciones a través del voto preferencial. Eso hizo posible entonces que cada candidato expusiésemos qué íbamos a hacer, es decir, no era el arrastre. Y yo identifiqué unos 11 proyectos de ley que iba a introducir y que le decía por qué yo quería ser diputado. Posteriormente es que obtiene el cargo
de fiscal, de fiscal del distrito. Sí. del Distrito Nacional. Sí. Fue en el año 2004, cuando el presidente Leonel Fernández asume. Soy designado para ocupar esa posición y bueno, se dieron una serie de transformaciones que fue posible dado el apoyo que recabé de muchos profesionales, muchas mujeres, debo decir, que me acompañaron, que hicieron posible que nos identificara ante todo con una realidad, y era que el fiscal era visto muy lejano a la ciudadanía. Es decir, el fiscal estaba en su Palacio de Justicia en Ciudad Nueva y poco importaba lo que pasaba en el Capotillo o en Los Ríos o en Los Girasoles o en Ciudad Colonial o en la carretera Sánchez. Entonces yo creé las fiscalías barriales, es decir, una dependencia en las zonas apartadas de la ciudad capital, densamente poblada, para que el ciudadano pudiese acudir allí en un lugar con condiciones muy diferentes a las de un cuartel policial, donde profesionales, incluyendo además del fiscal, el psicólogo, el médico legista, y buscar la solución a sus conflictos, a la criminalidad que le afectaba, y eso tuvo un impacto ante todo muy favorable, porque ya el ciudadano se veía que estaba siendo atendido en sus reclamos. En esta oportunidad les invitamos a que nos vayamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conversando de este tema de mucho interés, así como otros que le competen en su vida personal y profesional. ¿Qué le parece? Así será. Claro que sí. A ustedes, amigos, no se muevan, que en breve retornamos en Encuentros VIP. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros compartiendo de este interesante diálogo con el exfiscal y magistrado José Manuel Hernández Peguero, a quien nueva vez le damos la bienvenida. Gracias por ceder a esta invitación. Siempre a su disposición. Encantado de estar acá conversando sobre temas que yo creo que nunca perderán vigencia. Muchísimas gracias, de verdad. Es usted un caballero, un hombre que realmente ha venido haciendo a través de los años un trabajo muy notable en favor de esta sociedad que tanto lo necesita. Vamos a seguir conversando y dando continuidad a esta función tan importante que realizó usted al frente de la Procuraduría como fiscal. Dentro de esos trabajos, de esa labor tan notable que hizo usted allí, ¿podemos recordar algunas en específico? Bueno, además de las que le contaba sobre la creación de las fiscalías barriales, cabe mencionar, y sin temor a duda, yo creo que fue un gran cambio lo que allí sucedió, gracias al apoyo que recibí de muchas organizaciones que trabajaban el tema, fue lo referente a la protección a la mujer víctima de violencia. Cuando llegamos, encontramos en la capital un solo lugar, un solo espacio físico donde las mujeres podían interponer o registrar su denuncia, que era el famoso Departamento de Protección a la Mujer de Villajuana. Cuando yo fui allí quedé horrorizado. Yo decía que cómo era posible
que pudiésemos tener en este siglo, en aquel entonces siglo XX, un llamado Departamento de la Protección a la Mujer en esas condiciones. Y establecí como prioridad abrir un nuevo lugar, digno de todo, en donde la mujer se sintiese que pudiese registrar una denuncia y ser atendida con toda la protección, con todos los mecanismos que la ley y la Constitución establecían a su favor. Y bueno, a los 9 meses de nuestra asunción al cargo, abrimos el departamento o la unidad de atención y prevención de la violencia, situada todavía en la avenida Rómulo Betancourt. Un cambio dramático. Allí concentramos a los fiscales, o las fiscales más bien, junto con un personal técnico especializado. Estamos hablando de psicólogos, terapeutas, en algunos casos psiquiatras y médico legistas. ¿Para qué? Y una policía especializada para atender estos casos, para que la mujer no tuviese que desplazarse a ningún otro lugar. Y entonces, conjuntamente con esta instalación de esta unidad coordinadora de todas las unidades que a su vez instalamos en cada fiscalía barrial para atender a las mujeres víctimas de violencia, entendíamos que estábamos cubriendo la capital de la República y logrando una cercanía de la Fiscalía con la mujer víctima del delito. Esto hizo posible que los índices de criminalidad, es decir, los índices de feminicidio, bajaran tan considerablemente que la ciudad capital todavía sigue siendo líder entre todas las ciudades de nuestro país de la más baja tasa de feminicidio. Crearon de igual manera ustedes diferentes entidades Sí, que trabajan en favor Bueno. de esa violencia intrafamiliar. Entendíamos que mientras la mujer estaba siendo atendida en la fiscalía, es decir, en el proceso judicial, teníamos que fortalecerla psicológicamente, emocionalmente. Y entonces ideamos una unidad especializada para que fuese atendida durante este momento. Allí logramos, con diferentes alianzas que establecimos, que ellas se pudieran recuperar emocionalmente a través de terapias individuales y colectivas, todo gratuito, y también hasta lograr con una entidad crediticia financiamiento para que ellas pudieran independizarse económicamente del hombre. Conjuntamente con esto, establecimos también una unidad, un departamento para atender psicológicamente al hombre maltratador y hacer posible que cambiase su conducta a través de profesionales de esa conducta que lo llevaron a entender que cuando el conflicto sucedía en su hogar no tenía que recurrir a la violencia. Y eso dio posible todo que juntas todas estas instancias pudiésemos tener y disfrutar hoy en día en la ciudad capital de una atención integral al maltratador y a la víctima, incluyendo a sus hijos y familiares que vivían en su entorno, que eran también afectados por la violencia, de una manera muy distinta. Es un modelo que ha sido replicado ya en otros países y que también en la República Dominicana, en otras provincias, se han instalado iguales unidades. Independientemente de todo el trabajo que demanda este tipo de posición, siempre se sintió identificado con el tema de la violencia y el tema mujer en sentido general. ¿Qué le hace trabajar en favor de esta importante rama? Bueno, yo diría que uno va copiando, asemejándose a esos patrones de conductas que los padres te forjan desde la infancia. Siempre a mi padre lo vi muy identificado con apoyar sectores vulnerables de la población. En mi caso,
me identifiqué con las mujeres, con los niños, con los envejecientes, y mis tiempos adicionales que dedico a otras actividades, entre esos está el de procurar con diferentes actividades apoyar de una u otra manera estos segmentos poblacionales que son muy vulnerables y muy afectados por lo que ha estado sucediendo. Posteriormente, permanece usted durante 4 años ya fuera de esta dependencia. ¿Qué pasa con su vida? ¿A qué se dedicó? Bueno, retomo el ejercicio profesional de mi carrera como abogado. Creo una nueva oficina con 2 de mis hermanos, que incluye los negocios inmobiliarios. Nos establecemos en un inmueble, en una oficina distinta, muy moderna, y seguimos trabajando. Durante ese momento, esos casi 4 años, produje un anteproyecto de ley que deposité en manos del entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que procuraba facilitar el acceso a la mujer a la justicia y garantizar la orden de protección. Esa iniciativa fue acogida en 2 ocasiones por el Senado de la República, dada la identificación que había con el tema, pero bueno, perimió en 2 ocasiones, en las mismas 2 ocasiones, ante la Cámara de Diputados. Y eso sucedió, pero no obstante, seguí participando en actividades de cooperación con una fundación que al final de mi gestión en la Fiscalía promocioné, de unas damas muy respetables en nuestro país, en nuestra ciudad capital, y que se llama Fundación Vida Sin Violencia, que la preside mi esposa Yanira, y me he mantenido en ese ámbito en lo que respecta a la identificación con el tema. Sí, esta interesante fundación, ¿cuáles son los objetivos de la misma? Y podemos citar algunos de los trabajos que vienen realizando ustedes. La fundación, ante todo, fue creada con el propósito de participar activamente en la prevención de la violencia. Sus integrantes y además personal que ellos profesionales que contratan imparten educación en los colegios, en las asociaciones de padres, a los profesores sobre el tema de la violencia, el tema del bullying, el tema en sentido general de cómo, de la violencia en el noviazgo. Es decir, yo te diría que como auspiciador me siento muy satisfecho del trabajo que todas ellas han estado haciendo. Calculo que deben haber impactado en más de 20.000 personas en orientaciones, y se hace un trabajo día a día. Ahora están trabajando en la instalación ya de un local para poder desde allí trabajar de una manera más eficiente, porque lo han estado haciendo desde nuestro propio hogar, y con mucho gusto la recibimos casi todos los jueves acá, en sus reuniones maratónicas que celebran. Qué interesante, Sí. y qué bueno es trabajar realmente con lo que nos agrada y ponerle tanto interés como le han puesto ustedes a esta fundación. Sí. Y actualmente también tiene usted otros compromisos que ha asumido con mucha responsabilidad y carácter, como en todo lo que ha enfrentado. Hablemos de esta posición en Tribunal Superior Electoral. Pues el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre del año 2011 nos escogió para formar parte del Tribunal Superior Electoral, y junto a otros 4 compañeros integramos esta nueva institución, que fue el resultado de la
Constitución aprobada el 26 de enero del año 2010, que independizó esta función que antes tenía la Junta Central, Junta Central Electoral, también a través de su Cámara Contenciosa. Allí hemos estado haciendo un trabajo arduo en los primeros meses en la instalación, es decir, partir desde cero, porque cuando nos designaron no teníamos ni dónde sentarnos, ni presupuesto, nada. Y bueno, fuimos recibidos muy cálidamente en las instalaciones de la Ucamaima, y estamos entonces día a día tratando los temas que son de nuestra competencia. Hay que entender que dirimimos conflictos políticos y es difícil salir indemne de las decisiones que dictamos, porque evidentemente uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Y lo cierto es que a veces alguna gente no entiende lo que es el derecho electoral. Creen que siempre tenemos que darle la ganancia de causa a aquel que tenga la mayoría en la preferencia, y no es así, ¿entiendes? De todas maneras, creo que el país se va forjando ya una educación básica a través de nuestras decisiones sobre lo que son los derechos de los militantes, y participamos evidentemente en la construcción de una nueva cultura. Yo creo que el país se da cuenta, se siente satisfecha de tener esta instancia que dirima esos asuntos conflictivos políticos en un ambiente muy diferente a lo que se acostumbraba antes. Es así. En esta oportunidad, antes de pasar a un tema de interés que a todos nos compete, como lo es la familia, le invito a que nos vayamos a otra pausa comercial, y cuando retornemos vamos a seguir conversando. Entérese del sentimiento infinito que José Manuel Hernández Peguero le profesa a su familia. Creo que debe existir política estatal dirigida a la educación familiar, y entre ellas a educarnos a ser padres, a ser esposos, a ser amantes de por toda la vida de nuestras esposas. Véalo aquí en breve en Encuentros VIP. Seguimos conversando con el magistrado José Manuel Hernández Peguero, quien la vida le ha bendecido con una hermosa familia. Hablemos de esta parte tan especial donde usted ha sido gratificado con unos integrantes realmente hermosos. Bueno, Dios me ha premiado. Evidentemente, cuando inicié la búsqueda de mi compañera, le dije: Diosito, yo necesito una mujer así, así y así. Y llegó ese momento cuando pude conocerla a través de una prima, y evidentemente desde que me dijeron sus cualidades, dije: quiero conocerla. Bueno, cuando llegué a su casa, creo que fue un sábado, me impactó su belleza, pero más que todo el ambiente familiar, tradicional, de mucho arraigo, de mucha integración, que hizo posible que me enamorase hasta el día de hoy de ella. Yanira Fonder Gómez, hija de Francisco Fonder Núñez y Nerva Gómez, me dieron la posibilidad de poderla enamorar durante 2 años, todas las noches llamándola, fajado, enamorado ahí. Pero ella era dura, y entonces no resistía, decía, mi insistencia. Pero bueno, las cosas fueron cayendo. Así es. Y ella fue entendiendo que
era conveniente, ¿verdad?, que pasásemos a otro momento. Y así sucedió. Entonces pedí permiso, ¿verdad? Primero pedí permiso para entrar como enamorado a su casa. Es decir, pasaba de ser un amigo a enamorado. A los 2 años, cuando vuelvo a hablar ya para ser el novio, me dice su madre, pero todavía usted se estaba convencido de que usted quiere ser su novio. Yo le dije, totalmente. Hasta el día de hoy, casi 28 años después, es decir, 2 años de enamorado, 5 años y medio de novio y casi 28 años de casado, estoy aficiado. ¡Ay, qué bello! Aficiado. ¡Qué hermoso, de verdad! Definitivamente la vida le ha premiado Así es. a esta dama, una mujer exquisita, de trato afable, que la vida también le ha bendecido con 3 hijos ya profesionales. 2 de ellos profesionales. 2 de ellos Sí. profesionales. Hay una que es la mayor, que es Laura, abogada, que también hizo cursos especializados en la Universidad de Deusto, Bilbao, sobre violencia contra la mujer. Y es una apasionada del tema, defensora a ultranza de los derechos de la mujer, de la independencia, de criterio, y bueno, allá vamos con ella. ¡Qué bien! Y le sigue Pamela Yanira, que ya se graduó de Administración de Empresa y ahora, próximos meses, va a Nueva York a estudiar Administración de Restaurante y Cocina. Y nos queda todavía el más pequeño, Enrique, que está en 3er teórico, y bueno, luchando con él, pero 3 hermosas criaturas que Dios nos bendijo, que las formamos en un ambiente de mucha relación plena, de mucha integración, de mucho conversar. Ya cuando son las 8 de la mañana yo digo, ¿qué tanto lo que se ha hablado en esta casa? Bueno, pero es propio de un hogar en donde los planes de uno son planes de todos. ¡Qué bueno! Sí. De igual manera, estuvimos conversando tras las cámaras. Es usted una persona que le ofrece calidad de vida, tiempo a sus hijos, y eso es lo que cuenta verdaderamente en la familia, los valores, el respeto que le han inculcado a ustedes sus padres. Así mismo, yo creo mucho que ha habido, en lo que respecta a mi esposa y yo, una formación previa básica de lo que hemos visto en nuestros hogares, y de lo que se trata es de mejorar esas enseñanzas, actualizarlas, ¿verdad?, porque ya la vida ha cambiado mucho, y ante todo dedicarle a la familia, pero a cada uno de manera individual, el tiempo necesario para que oigan nuestros consejos y puedan algún día replicar todavía de mejor manera, ¿verdad?, estas enseñanzas que nosotros les impartimos. ¡Qué maravilla! Sí. Y aprovechando este tema tan importante como lo es la familia, quisiéramos que de sus labios le enviase usted un mensaje de unión y confraternidad a aquellas familias que realmente de alguna manera u otra se han mantenido distantes o por razones muy personales. La vida es un conflicto desde que uno nace, pero eso no significa que a partir de la existencia, de conocer, de descubrir las adversidades, las contradicciones, no podamos sentarnos, no podamos conversar sobre la posibilidad de establecer una relación armónica. Mi mensaje va dirigido a la familia dominicana en sentido general y pedirle que al momento de tomar sus decisiones siempre piensen en que existen razones que posibilitarán hacer un esfuerzo más del que han hecho para lograr seguir unidos, que son sus hijos, que son sus nietos, que necesitarán ver
a sus padres o a sus abuelos unidos, forjándole un camino, una historia, unos criterios que servirán para el resto de su vida. Mi mensaje es de que es posible que ante la diversidad o la conflictividad podamos encontrar soluciones a aquellas dificultades que, como en todo en la vida, se presentan en una relación entre dos personas que no nacieron juntas. Llegaron en un momento en sus vidas a conocerse y a pensar, porque nadie se casa pensando que se va a divorciar. Se casan pensando en que esa es la mujer o el hombre de tu vida. Y bueno, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo más para que puedan mantenerse. Esa facilidad de la vida de hoy en día, de solucionar el problema de la mejor o más fácil manera que es la separación, yo me opongo. Creo que debe existir política estatal dirigida a la educación familiar y entre ellas a educarnos a ser padres, a ser esposos, a ser amantes de por toda la vida de nuestras esposas. Tenemos muchísimos errores en nuestro pasado debido a formaciones erradas, pero nunca es tarde para poder encaminarlo y bajo criterios cristianos, si lo tienen, entender que la vida sola no conduce a nada, que la vida en familia se multiplica y te da como regalo de Dios hijos, nietos y bisnietos. Amén. Así que, amén. Verdaderamente agradecidos de esta conversación tan especial, matizada por añoranzas, recuerdos, y verdaderamente usted es un caballero, un hombre que la vida le ha premiado con una hermosa familia, con una profesión la cual ejerce con mucha voluntad, sobre todo con mucho respeto. Nosotros de manera muy especial les agradecemos a todos ustedes esta dicha que nos han permitido de poder llegar aquí a su residencia y compartir a todo el público de Encuentros VIP parte de su vida familiar y personal. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Yaira. A ustedes siempre. Gracias a ustedes, amigos, por continuar con nosotros. Verdaderamente les invitamos a que sigan disfrutando del contenido que le ofrece cada semana Encuentros VIP.